Es mejor que vengas en persona, sola, y no le digas nada a tu hijo. Esas palabras me regresaron después. En ese momento, aún estaban por delante, esperándome. Esa mañana, yo estaba en mi recámara con una maleta abierta, pensando solo en descansar, en por fin irme, en lo raro que se sentía permitirme parar. La historia que vas a escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Brenda Ramírez. Tengo 62 años. Desde hace más de un año, mi vida se había reducido a trabajar, dormir y cumplir obligaciones que nunca puse en duda. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde. Cubría turnos de gente más joven porque era más fácil que explicar mis límites. Cuando mi hijo me dijo que necesitaba un descanso, me resistí. Descansar siempre me parecía un lujo, casi una irresponsabilidad, pero él insistió, presentándolo como algo práctico. Te lo has ganado, me dijo. Déjame encargarme de todo. Leonel eligió el destino. La Riviera Maya sonaba lejana y de otro mundo, como un lugar para vidas distintas a la mía. Reservó el vuelo, arregló el hotel, imprimió itinerarios que apenas miré. Cada vez que intentaba tomar un documento, me detenía con suavidad. Ya lo tenía resuelto. Siempre lo tenía. Confiaba en él. Esa confianza se había construido con los años, viéndolo tomar el control después de que mi esposo murió, viéndolo aprender a lidiar con bancos, seguros y trámites hechos para confundir. Firmaba donde me indicaba. Asentía cuando me decía que todo estaba en orden. Dejar que él cargara ese peso se sentía natural. La maleta se llenó de espacio, ropa cómoda, un libro que siempre pospuse leer, medicinas, contadas con cuidado. Este viaje debía ser tranquilo. Un premio, después de un año que me había quitado más de lo que admitía. Leonel se quedó en la puerta, recordándome el pasaporte, preguntando la hora del vuelo, diciéndome lo bien que me iba al hacer relajarme por fin. Su atención se sentía reconfortante, casi cariñosa. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté sin pensarlo. Una voz calmada se presentó como del registro civil y preguntó si tenía un momento. Me apretó el pecho mientras escuchaba. Cuando colgó, la habitación se sentía más chica. No cerré la maleta. Me senté en la orilla de la cama, con el pasaporte aún en la mesa de noche, y entendí que lo que fuera que este viaje iba a ser, ya no era algo sencillo. La mujer se presentó como del registro civil. Su voz era firme, cuidadosa, de esa forma que te hace enderezar la espalda sin darte cuenta. Señora Ramírez, necesitamos que venga, explicó. Hay un asunto relacionado con un documento en su expediente. Le dije que estaba por viajar y pregunté si podía esperar. La pausa en la línea se sintió intencional. Sería mejor que lo viera en persona, respondió. Es más seguro que venga sola. Algunos temas no se pueden resolver por teléfono. Miré hacia la puerta de la recámara, donde se oían los pasos de Leonel de un lado a otro. Tarareaba bajito, relajado. Bajé la voz. ¿Hay algún problema? Hay una inconsistencia que no podemos aclarar por teléfono, contestó. Y quiero ser clara en algo. Su tono cambió. No urgente. Protector. Por favor, venga sola. Dudé. Mi hijo suele ayudarme con los papeles. Lo entiendo, dijo con suavidad. Pero para esta visita, es importante que venga usted sola. Sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué? No se apresuró en responder. Porque esto la afecta directamente a usted, y porque involucrar a alguien más ahora podría complicar las cosas. Le dije que Leonel estaba organizando mi viaje, que estaba cerca. Otra pausa, más pesada que la primera. Señora Ramírez, continuó más bajito, necesito que no le cuente a su hijo de esta llamada. Las palabras cayeron mal, no dramáticas, solo mal. No entiendo, murmuré. Por eso le pedimos que venga. Respondió. Hoy, si puede. La llamada terminó con una dirección y una hora, sin acusaciones.
sin explicaciones, solo indicaciones. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja mucho después de que se cortó. Leonel me llamó desde el pasillo, preguntando si había encontrado el cargador. Le respondí fácil, demasiado fácil, diciéndole que salía en un minuto. Cuando guardé el teléfono en la bolsa, me temblaban las manos. Por primera vez en años, alguien me había pedido guardar algo de mi hijo, no por secreto, sino por precaución. Tomé el abrigo en lugar de la maleta. Leonel levantó la vista de la mesa de la cocina cuando regresé. Tenía papeles extendidos delante, bien ordenados, con mi nombre impreso en más de una hoja. ¿Ya armaste todo?, preguntó, ya mirando su reloj. Tu vuelo sale temprano. Ya casi, respondí. Mi voz sonaba normal. Eso me sorprendió. Tocó la esquina de un documento. ¿Te acuerdas de haber firmado este, verdad? Solo confirmando que el expediente de viaje esté completo. Me acerqué sin tocar el papel. ¿Cuál? La autorización, respondió tranquilo. Nada nuevo, solo para evitar retrasos. Retrasos. Esa palabra se me quedó. Quizás salga un rato, le dije. Se me olvidó comprar algo. Frunció el ceño. Ahora ya revisamos todo. No tardo. Me miró la cara. No con preocupación, sino calculando. ¿Te llamó alguien? La pregunta llegó muy rápido. La sentí antes de prepararme. No, dije. La mentira salió más suave de lo que esperaba. Solo me di cuenta de que necesito renovar la receta. Se relajó, pero poco. Asegúrate de regresar antes del mediodía. Si falta algo, se complica. ¿Se complica qué el trámite?, respondió, ya juntando los papeles en una carpeta. El tiempo cuenta en estas cosas. Asentí, aunque se me apretó el estómago. Me pasó el abrigo, como siempre, eficiente y acostumbrado, como si manejarme fuera parte de la lista. En la puerta, agregó, avísame si alguien te pide firmar algo más. Debería verlo yo primero. Sí, prometí. Esa fue la segunda mentira. A fura. Mis pasos se sentían medidos, cuidadosos. Me di cuenta de que lo estaba observando de una forma nueva. No como a mi hijo, sino como a alguien que controlaba el ritmo, los papeles, el flujo de información. Cuando llegué a la banqueta, la culpa ya se me había instalado en el pecho, pero debajo, algo más callado empezaba a formarse. Atención. La mujer del registro civil me recibió en el mostrador y me llevó a una oficina pequeña sin rodeos. Cerró la puerta con suavidad. Luego giró la pantalla para que yo viera. Gracias por venir, empezó. Quiero mostrarle algo relacionado con su expediente. Tecleó mi nombre, despacio y deliberado, como dándome tiempo para respirar. Apareció un documento. Reconocí mi firma al instante, la inclinación de las letras, como la última línea subía. Esta autorización se registró hace varios años, explicó. En ese entonces, permitía que una persona designada manejara asuntos administrativos limitados en su nombre. Recuerdo haber firmado algo después de que murió mi esposo, respondí. Era para simplificar las cosas. Coincide con nuestros registros, reconoció. Lo que nos preocupa es cómo se está usando ahora. Hizo clic otra vez. Otro archivo se abrió al lado del primero. Esta autorización está actualmente ligada a otro trámite, continuó. Uno que requiere verificar su estatus legal y su consentimiento. Se me secó la boca. Yo no presenté nada nuevo. Lo sabemos, respondió. Por eso la contactamos directamente. Me acerqué más a la pantalla. Mi nombre aparecía de nuevo, no solo como firma, sino como responsable. Sentí que el aire en la habitación se movía, como si algo invisible se hubiera acercado. ¿Para qué es el trámite? Aún no puedo entrar en todos los detalles, respondió con cuidado, pero le puedo decir que este uso de su autorización no fue algo que usted aprobó explícitamente. Me enderecé en la silla. Entonces, ¿por qué está activo? El documento sigue válido. Nadie ha cuestionado su alcance. Se me apretó el pecho. ¿Quién lo presentó? Me miró a los ojos por primera vez. Su hijo aparece como la parte solicitante. El nombre quedó entre nosotras, pesado e inmóvil. No hay nada ilegal en presentar papeles, agregó rápido.
pero hay casos en que se apoyan en permisos viejos de formas que quien firmó originalmente nunca imaginó. Junté las manos para que dejaran de temblar. Si no hubiera venido, no suavizó la voz. El proceso habría seguido. Miré mi firma otra vez. Se veía igual que siempre. Confiada, familiar. Firmé ese papel hace años para sobrevivir al dolor, no para entregar el control. La mujer me pasó una copia impresa por el escritorio. Quería que lo viera con sus propios ojos antes de que avanzara nada más. Doblé el papel despacio, como si eso pudiera evitar que cambiara de forma otra vez. La mujer del registro no me apuró. Esperó hasta que doblé el papel y lo puse en mi regazo. Hay una cosa más que necesita entender, agregó. El tiempo aquí cuenta mucho. Asentí. ¿Cuánto tengo días? Respondió. No semanas. Explicó que ciertos trámites requieren verificación en persona cuando surge una duda. Si la persona nombrada en la autorización está ausente, por ejemplo viajando, la revisión se detiene. Lo que no se detiene es el resto del proceso. Si usted estuviera fuera del país, el trámite habría avanzado bajo los términos actuales. Sin que yo confirmara nada, dije, sí. Sentí que las piezas encajaban con un clic callado. Y si me quedo fuera mucho tiempo, la ventana de verificación se cerraría, respondió. En ese punto, el trámite quedaría como se presentó. Presioné el pulgar en el pliegue del papel. Entonces mi ausencia no es neutral. No, dijo con suavidad. Crea impulso. Se recargó hacia atrás, eligiendo las palabras con cuidado. La gente suele pensar que viajar es inofensivo. En la mayoría de los casos, lo es. Pero cuando hay permisos viejos, la ausencia se puede interpretar como consentimiento. Pensé en los recordatorios de Leonel, la hora del vuelo, la insistencia en que todo estuviera listo antes de irme. Cómo preguntaba por firmas, no por sentimientos. Si hubiera subido a ese avión, murmuré. No me interrumpió. Habría estado incomunicada, continué. Y lo que sea esto habría avanzado sin obstáculos. Exacto, respondió. Por eso le pedimos que viniera ahora, y sola. La habitación se sintió más chica otra vez. No por miedo, sino por claridad. Esto no era confusión ni malentendido. Era secuencia. Quitar la única variable que podía frenar las cosas. Me levanté, alisando el abrigo. ¿Qué sigue? Depende de lo que usted decida, respondió. Pero debería saber esto antes de elegir. Guardé el papel en la bolsa, sintiendo su peso. El viaje que Leonel había planeado con tanto cuidado ya no se sentía como descanso. Se sentía como un reloj medido al minuto. Cuando llegué a casa, las palabras "yo me encargo" resonaban más fuerte que nada. Leonel estaba otra vez en la mesa, con la laptop abierta, el teléfono en el hombro. Cortó la llamada al verme. «Regresaste más temprano de lo que pensé», comentó. «Todo bien, sí», respondí. «Solo tardé más de lo que creí», asintió. Ya pasando a otra cosa. Bien, mientras estabas fuera, terminé de cerrar los documentos del viaje. Una preocupación menos para ti. Esa frase me había acompañado años. Después de que murió mi esposo, no sabía leer ni la mitad de las cartas que llegaban. Avisos de seguros, actualizaciones de cuenta, formatos hechos para que el dolor no entendiera. Leonel se metió sin que se lo pidiera. Ordenó carpetas. Habló con empleados. Me dijo dónde firmar y cuándo descansar. «Ya pasaste por suficiente», me decía. «Déjame a mí». Lo dejé. Ahí, parada ahora, recordaba lo natural que se sentía entregar las cosas. Cómo el alivio se volvió costumbre. Dejé de abrir sobres. Dejé de preguntar qué significaban ciertos papeles. La confianza se volvió eficiencia. Leonel me pasó una carpeta. «Necesito que revises una cosa más antes de mañana». Revisar, repetí, sin tomarla. «Es rutina», insistió. «Igual que antes. Antes, esa palabra pesaba ahora. Quizá quiera leerlo yo misma», le dije. Se detuvo. Lo suficiente para notarlo. «Es técnico», respondió con cuidado. «No necesitas el estrés. Puedo con eso». Se le tensó la mandíbula. Luego se relajó. «Solo trato de ayudarte».
Eso lo creí alguna vez. Aún quería creerlo. Pero ayudar no suele venir con prisa, ni con horarios contados en horas, ni con instrucciones sobre qué debo y qué no debo ver. Juntó la carpeta de nuevo hacia él. «Lo vemos después», ofreció. «Cuando regreses del viaje». Vi sus manos mientras apilaba los papeles, precisas y practicadas. Por primera vez, noté lo poco espacio que había para mí en el proceso que había armado. El cuidado poco a poco había aprendido a dar órdenes. La cita de seguimiento fue la mañana siguiente. Estaba la misma mujer del registro, junto con un hombre de una oficina de cumplimiento relacionada. Se presentó en voz baja y puso una carpeta entre nosotros. «Ahora necesitamos ser transparentes», explicó. «Lo que vemos va más allá de un simple inconveniente administrativo». Abrió la carpeta y la giró hacia mí. Mi nombre aparecía otra vez, limpio en la parte de arriba. Abajo, términos que reconocía solo en pedazos: garantía, cobertura, obligación. «Este trámite liga su autorización a un instrumento financiero», continuó. «Está estructurado a su nombre». Sentí que el pulso se me subía a la garganta. «¿Qué tipo de instrumento? ¿Una garantía condicional respaldada por un seguro?», respondió. «Si se activan ciertas condiciones, la responsabilidad cae en usted. ¿Y quién se beneficia?». No dudó. «Su hijo aparece como beneficiario». Las palabras pegaron más fuerte de lo que esperaba. No porque fueran fuertes, sino porque eran definitivas. «Entonces, si algo sale mal», dije despacio, «no le cae a él». «Exacto», respondió. «El riesgo queda con usted. Sus bienes, sus cuentas, todo lo que esté legalmente a su nombre». Pensé en mi casa, los ahorros que junté después de que murió mi esposo, unos 500,000 pesos que guardé con tanto cuidado, la pensión que cuido porque sé lo frágil que son los años mayores. «Yo nunca acepté esto», dije. «Ese es precisamente lo que nos preocupa», agregó la mujer del registro. «La autorización permitió la presentación, no la asunción del riesgo. La diferencia importa». Cerré los ojos un momento. Al abrirlos, la página seguía ahí. Mi nombre no se había movido. Mi firma no había cambiado. Me dijo que era rutina. Murmuré. «Solo papeleo». El hombre asintió. «Así suelen presentarse estas cosas, sobre todo en familias». Tragué saliva. «Si me hubiera ido del país, el trámite habría avanzado», respondió, «y revertirlo habría sido difícil». El silencio se instaló entre nosotros, no incómodo, pesado. «Necesito copias de todo», dije. «Las pasó más cerca. Las tendrá, y tendrá tiempo, pero solo si actúa antes de la siguiente etapa». Junté los papeles, con las manos firmes ahora. El impacto había pasado, reemplazado por algo más frío y claro. No estaba viendo un malentendido. Estaba viendo una estructura armada con cuidado alrededor de mi confianza, diseñada para que el riesgo se quedara conmigo y el beneficio se fuera a otro lado. Cuando me levanté para irme, entendí algo con una certeza dolorosa. Mi nombre había estado cargando un peso que nunca debió llevar. No regresé directo a casa. Me quedé sentada con la carpeta cerrada en el regazo, dejando que el significado se asentara sin prisa. «La razón por la que les advertimos», explicó el hombre, «es que confrontar genera movimiento». «¿Movimiento?», repetí. «Sí», continuó. «Los trámites se pueden modificar, retirar, volver a presentar con otros términos. Cuando alguien sabe que lo están cuestionando, el registro empieza a cambiar». La mujer del registro asintió. El silencio mantiene todo en su lugar, intacto. Pensé en las costumbres de Leonel. ¿Qué tan rápido ordena papeles? ¿Cómo revisa los plazos? ¿Qué fácil habla con empleados y oficinas? Como si fuera terreno conocido. Entonces, si lo confronto, dije, la pista desaparece. «Es probable», respondió el hombre. «Ahora, los documentos reflejan la intención. Una vez cuestionados, reflejan defensa». Las palabras se sentían precisas, frías, exactas. «Y si me voy», agregué, «el proceso sigue». «Sí». Junté los dedos.
Entonces guardar silencio no es debilidad. No, respondió la mujer, es protección. Me imaginé en el avión, con el teléfono apagado, creyendo que la distancia era seguridad. En realidad, la distancia habría hecho lo contrario. Habría quitado a la única persona que podía frenar las cosas. No cambie su rutina de golpe, aconsejó el hombre. Y no avise a nadie que pudiera tener interés en el resultado. Interés, no preocupación, interés. Me levanté, con la decisión ya formándose antes de nombrarla. No iba a acusar, no iba a explicar, no iba a advertir. El silencio no era rendición, era estrategia. Al salir del edificio, un pensamiento se quedó conmigo, firme y sin parpadear. Si hubiera subido a ese avión, todo habría avanzado sin mí. Me moví con cuidado, como cuando sabes que un ruido lo echa todo a perder. Esa tarde, Leonel habló del viaje como si nada hubiera cambiado. Ya te facturé, me dijo. Todo listo. Salimos temprano. No voy, respondí. Levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo que no vas? Lo cancelé esta tarde. Su sonrisa se tensó. Debiste avisarme primero. No era necesario. No tiene sentido, insistió. Llevamos meses planeando esto. Lo sé, dije. Por eso lo manejé yo misma. El silencio entre nosotros se alargó. No enojado, medido. Después, mientras él hablaba por teléfono en el otro cuarto, entré a cuentas que no tocaba en años. Cambié contraseñas, quité accesos compartidos. Pedí confirmación por escrito de que las autorizaciones previas quedaban revocadas. Cada paso se sentía pequeño, casi aburrido, pero juntos formaban algo sólido. Cuando Leonel regresó, me miró desde la puerta. Estás actuando raro. Estoy siendo cuidadosa. ¿Con qué? Conmigo misma. Exhaló fuerte. ¿Ya no confías en mí? Estoy eligiendo claridad, respondí. No es lo mismo. No discutió después. Solo asintió una vez y retrocedió, como recalculando. Esa noche, guardé mi pasaporte en un cajón en lugar de la maleta. Organicé mis documentos en una carpeta mía, no para esconderlos, sino para saber dónde estaban. No alcé la voz, no acusé, no expliqué. Simplemente dejé de permitir que las cosas avanzaran sin mí. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero no vacíos. Leonel se movía por la casa con más cuidado ahora, como sintiendo una línea que no podía cruzar sin invitación. «Pudiste hablar conmigo», murmuró una vez, parado cerca de la puerta de la cocina. «Elegí no hacerlo», respondí. Esa elección importaba. Me miró entonces, de verdad, y algo cambió. No enojo, no arrepentimiento, conciencia. Asintió y se fue, dejando la plática sin terminar y, por primera vez, sin perseguir el control. No hubo escándalo público, ni voces altas, ni acusaciones circulando como pruebas. La distancia entre nosotros se volvió medida, intencional. Mantuve mis cuentas separadas, mis documentos donde los viera. La confianza no desapareció. Aprendió un límite. Esa fue la lección que me llevé. El amor no requiere ceguera. Cuidar no significa entregar tu nombre, tu futuro ni tu seguridad. Lo más difícil no fue protegerme de mi hijo, fue aceptar que la protección puede convivir con la distancia. Si esta historia te tocó, date un momento para darle like al video, compártelo con alguien que lo pueda necesitar, o deja un comentario abajo. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quienes las están viviendo en silencio. No perdí a mi familia, gané claridad. Y a veces, lo más peligroso no es la traición, es el amor sin límites,